Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando hablamos del sacrificio de Jesús, normalmente nos enfocamos en su muerte en la cruz, y eso está bien, pero ¿te has puesto a pensar que antes de eso hubo otro sacrificio que hizo Jesús? Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Algunas versiones dicen que Jesús no consideró o que no se aferró o que renunció o que se despojó. Pero ¿de qué se despojó? Algunos teólogos han llegado a afirmar que Jesús se despojó de su divinidad, de su deidad. Pero entendamos algo, Jesús jamás dejó de ser Dios. La Biblia no dice que Jesús dejó de ser Dios. Más bien renunció a sus derechos, a sus privilegios de ser Dios, al privilegio que tenía en el cielo de ser adorado, de ser venerado, de ser alabado, de ser servido, y se hizo voluntariamente como un simple ser humano, con las mismas debilidades, con los mismos sentimientos, con las mismas necesidades de hambre, de sed, de calor, de cansancio, de dolor físico. Con todo eso Jesús voluntariamente lo hizo, nadie lo obligó, Él quiso hacerlo por voluntad propia. Y eso es increíble. Y yo quiero que esta mañana podamos agradecer a Dios a través de esta Santa Cena, que podamos agradecer que Jesús lo hizo voluntariamente, de ser adorado ahí en el cielo, a ser un simple hombre humillado aquí, humillándose a sí mismo, siendo golpeado, siendo azotado, siendo burlado. Todo eso lo hizo por amor por ti y por mí. Y eso es especial. Jamás dejó de ser Dios porque todo el poder que él tenía lo utilizó para ayudar a otros, pero jamás lo utilizó para beneficiarse él mismo. Él pudo haberse salvado, como le decía mucha gente cuando estaba clavado en la cruz. Hey, sálvate a ti mismo. Jamás lo hizo. Él pudo haberse bajado de la cruz y mostrarles quién era él, pero no lo hizo. Renunció a todo eso por amor a ti y a mí. Amigo que nos visitas, esto es algo muy especial, hermano que ya conoces este mensaje, recordémoslo y agradezcamos a Dios este sacrificio que hizo por amor y tener una esperanza en el cielo de un día verlo cara a cara, gracias a que nos limpió y nos sacó de un lugar de oscuridad para traernos a su iglesia y a la luz. Oremos, por favor. Querido Padre, en esta mañana agradecemos tanto, Señor, que nos has dado el privilegio de ser salvados por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias porque hoy tenemos esa esperanza de salvación y gracias porque Jesús siendo el Rey se hizo como un siervo. Jesús siendo alguien alabado en el cielo, teniendo todos los derechos y todos los privilegios de ser Dios, se despojó de todo eso para venir a la tierra y convertirse en un simple ser humano, expuesto a las mismas cosas que un ser humano está expuesto. Muchas gracias por ese gran sacrificio, por el sacrificio de morir en la cruz y hoy tener la esperanza de vida eterna. Gracias, Jesús, y a través de Él oramos y pedimos estas cosas. Amén. Muchas gracias.
Hola, muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer también a Ivana y Andrés por su bienvenida, a nuestro hermano Raúl por la Santa Cena y en particular quiero agradecer también a mi hijo Carlos por el apoyo técnico para esta clase. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de la gracia de Dios. Y voy a hablar de él como un espectador asombrado, como un testigo, como que alguien que ha experimentado, pero que sigue buscando profundamente experimentar constantemente la gracia de Dios. Vamos a empezar, por favor, nuestra clase el día de hoy. La clase de hoy se llama El poder de la gracia. Dice la Biblia, en Efesios, el apóstol Pablo escribe que él ora para que podamos comprender cuán grande, cuán profunda es el amor de Dios. Y así es como tratar de entender la inmensidad del mar solamente desde un balcón. Podemos verla, sentirnos asombrados por su belleza, por su inmensidad, pero no alcanzamos a ver ni una mínima parte del mismo. Así puede ocurrir con el amor y la gracia de Dios. Vamos a empezar. Quisiera empezar hablando sobre la diferencia entre la justicia y la gracia. La justicia, amigos y hermanos, es dar a cada uno lo que le corresponde. Fíjate lo que dice la escritura de la Biblia. Escucha, por favor. Dice, el que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. ¿Qué te parece esta escritura? La verdad, cuando yo la leí por primera vez, dije, bueno, me parece bien, estoy muy de acuerdo en eso, porque no es justo que alguien haga un daño y no reciba un justo pago por el daño que provocó. Y esto aplica a muchas cosas de la vida. Hay muchas mamás o muchos papás que recomiendan a sus hijos que si alguien abusa de ellos o los quiere golpear, se lo devuelvan. También a veces podemos como ciudadanos llegar a sentir que, bueno, pues si el gobierno no nos ayuda, eh, no es justo con nosotros, pues tampoco es justo que nosotros ayudemos al gobierno o a alguien que no nos ayuda. Y consideramos, nos gusta esa idea de la justicia. Si alguien nos maltrata, consideramos que es justo, pues que esa persona también sea maltratada. Si alguien no nos respeta, también consideramos que es justo que nosotros no lo respetemos. Y así sucesivamente. Entonces, esta idea de justicia muchas veces nos impide conocer lo que de verdad significa el amor y la gracia de Dios. Esto es muy importante porque la gracia de Dios es por naturaleza injusta. Así es. La naturaleza de Dios es injusta. Perdonar no es justo muchas veces. Es injusto la mayor parte de las ocasiones. Pero esa es la gracia. La gracia está identificada con el perdón. Cuando nosotros tenemos una persona que es nuestro enemigo y que nos hace daño, que nos persigue, lo justo es que nosotros respondamos con la misma moneda o de la misma forma. Sin embargo, la gracia nos enseña otra cosa. Vamos a ver qué nos dice Jesús sobre la gracia, por favor. La gracia, amigos y hermanos, es amar como Dios ama. Vamos a leer esta escritura. Nos dice Jesús. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Fíjate qué escritura tan impresionante. Y aquí Jesús dice, ustedes han oído decir, y lo leímos en la escritura pasada, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, es decir, sé justo. Pero Jesús nos quiere enseñar algo que está más allá de la justicia, algo que es incluso, podemos decir, antinatural.
Es, oye, ama a tus enemigos. Esto es completamente anormal, va contra nuestro instinto de conservación. Ora por quien te persiga o por quien te haga un daño. Esto también va en contra completamente de nuestro instinto de conservación. Dice, porque si ustedes son así, si ustedes hacen eso, van a amar de la forma en que Dios lo hace. Y luego da un ejemplo sobre cómo el sol o la lluvia que viene en forma de bendición cae sobre gente injusta y sobre gente justa, sobre buenos y sobre malos. Es decir, Dios no hace esa distinción. Él bendice con el sol y Él bendice con la lluvia a gente injusta y justa por igual. Qué lección tan increíble estamos aprendiendo sobre cómo funciona la gracia. Pero, ¿qué pasaría si nosotros no conociéramos la gracia? Bueno, primero que nada, quisiera reforzar la idea de que la gracia es un regalo. Aquí ves a un chico, ¿no? En Navidad recibiendo tu regalo. Es decir, la gracia por naturaleza es algo que no nos podemos ganar, que no nos podemos merecer. Es decir, es un regalo. Cuando tú recibes un regalo en tu cumpleaños, por ejemplo, o en Navidad, y es un regalo que tú estás esperando con mucha ansiedad, probablemente puedes esperar ese regalo con expectativa, me lo darán o no me lo darán, pero al final de cuentas, cuando lo recibas, vas a sentir una gratitud muy profunda a quien te lo dio. Pero no te atreverías a decirle, oye, muchas gracias por el regalo, es justamente lo que yo quería. ¿Cuánto te debo? La verdad es que no lo harías. Tú simple y sencillamente buscas estar muy agradecido con esa persona y ser humilde para recibirlo. Así es también con la gracia de Dios. Ahora, ¿qué ocurre cuando no tenemos la gracia de Dios en nuestra vida? Aquí puedes ver la imagen en la diapositiva de un puente roto. Cuando no, no tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, puede ocurrir algo. Puede ser que nosotros estemos de un lado del puente y Dios o nuestros seres queridos o la felicidad o la paz o el gozo están del otro lado del puente. Y eso ocurre. Aquí hay algunas señales de la falta de la, algunas señales, perdón, que puede haber en nuestra vida cuando nos falta la gracia de Dios. La primera es la falta de perdón. Podemos concluir que si nosotros no perdonamos a otras personas, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces esto es muy importante. Cuando Jesús enseña a orar, una parte del Padre nuestro hace énfasis en este punto. Se perdonan nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Y también dice la Biblia que perdonemos a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros. Es decir, cuando nosotros no nos sentimos perdonados, es muy difícil también que nosotros perdonemos a otros. Entonces, si tú hoy mismo, esta mañana, te está costando trabajo perdonar a una persona, a un ser querido, tal vez a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a una otra persona que te ha hecho daño y te cuesta o has decidido no perdonarlo, yo te animo a que busques en la gracia de Dios, en su perdón y en su amor, la respuesta a esta situación. Otra cosa, la culpa. Ya sea que tú seas alguien que se esfuerza por hacer lo correcto, pero falla. Y cuando falla, sientes que no vale la pena ese esfuerzo, que es imposible alcanzar la perfección. Por un lado, quiero decirte que es verdad. Nadie puede ser lo suficientemente recto como para no pecar nunca. Todos pecamos. Pero cuando no conocemos el perdón y la gracia de Dios, podemos llegar a sentirnos muy tristes, muy desanimados, y puede haber una falta de gozo muy profunda en nuestra vida. Dice la Biblia, dice, feliz el hombre a quien Dios pasa por alto sus culpas y pecados, feliz el hombre perdonado. Es decir, la Biblia enseña que el hombre feliz no es el hombre que lo tiene todo, sino el hombre que experimenta el perdón. Un hombre perdonado es un hombre feliz. Una mujer perdonada es una mujer feliz. Si tú hoy te sientes triste, preocupado, con falta de gozo o con culpa, te animo a que te acerques a Dios y que busques en su gracia ese gozo, esa alegría. Otra cosa, la falta de unidad. La verdad es que en cualquier grupo humano, llámese una familia, una empresa, un negocio, un equipo de fútbol,
y sobre todo una iglesia, puede ocurrir que haya mucha falta de unidad. Cuando no aceptamos, cuando tendemos a criticar, a juzgar a otras personas que son diferentes a nosotros, entonces este es un síntoma de que nos falta la gracia de Dios. Cuando tenemos un grupo, una familia, una iglesia, en donde no hay unidad, significa que necesitamos todos juntos conocer y acercarnos a la gracia de Dios. Otro síntoma, otra señal de la falta de la gracia de Dios en nuestras vidas es la superioridad moral. ¿A qué me refiero? Muchas veces podemos llegar a sentir que como nos esforzamos, incluso sinceramente, por hacer lo correcto, por portarnos bien, por ser justos, por ser santos, podemos ser mejor que los demás. Pero alguien que experimenta la gracia de Dios no piensa de esa manera. Se asume a sí misma como una persona perdonada, pecadora, pero perdonada y liberada. Y por eso mismo se siente con muy pocas razones para juzgar a otras personas o para sentirse más bueno o más santo o mejor. Esto pasa sobre todo a los religiosos, a quienes vamos a una iglesia de manera regular. Podemos llegar a pensar, y es un peligro de esto, que como vamos mucho a la iglesia, que como leemos la Biblia, que como nos esforzamos por vivir rectamente, podemos llegar a ser mejores que otros y podemos llegar a sentir que no necesitamos tanto de Dios, lo cual es un error. Siempre vamos a necesitar de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Entonces no podemos sentirnos superiores moralmente. Muy importante también reconocer que cuando nosotros animamos a nuestros amigos a venir a la iglesia, tenemos que mostrarles esa gracia, ese perdón de Dios. La idea cuando invitamos a alguien a la iglesia es, oye, ven, porque en nuestra iglesia somos perfectos. O ven, porque en la iglesia no pecamos, porque eso no es cierto. Eso no es verdad. Más bien somos personas que pecamos y cuando lo hacemos tratamos de buscar con todo nuestro corazón el perdón y la restauración a través de la gracia de Dios. Ahora bien, vamos a hablar ahora de Jesús como ejemplo del amor y de la gracia de Dios. Si nosotros quisiéramos saber cómo vive una persona con gracia, con el amor de Dios, tenemos que conocer a Jesucristo. De lo que dice la Biblia aquí. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Entonces, Juan 1:17. Dice la Biblia que Moisés fue quien dio la ley a su pueblo, los 10 mandamientos, y de hecho la escritura que leímos al principio sobre el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, también fue dada por Moisés, junto con otra serie de disposiciones. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se demostró que la ley no era suficiente, porque solamente cambiaba a las personas por fuera. Un ejemplo, tú puedes esforzarte sinceramente por no decir malas palabras, pero tal vez las puedas seguir pensando. Sí, tú puedes decir, ya no digo malas palabras, pero las sigues pensando en tu mente. Eso significa que solamente cambiaste por fuera, pero no cambiaste por dentro, la raíz del problema. Entonces, es la gracia, el amor y sobre todo el sacrificio de Jesús, el amor que Él mostró y que nos muestra, lo que hace que podamos conocer lo que es la gracia y el amor de Dios. Quiero compartirte unas escrituras que hablan sobre eso. Vamos a 1 Timoteo 1:13 al 14. Quisiera que me acompañaras en esta escritura. En 1 Timoteo 1:13 al 14. Escucha por favor en casa, y no después puedes buscar en tu propia Biblia si la tienes a la mano. Dice la Biblia. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué te parece esta escritura? Esto que piensa Pablo. Pablo se asumía a sí mismo como el primer pecador del mundo. Él había experimentado y él hace una reflexión sobre cómo vivía antes y sobre cómo Dios lo transformó. Algo muy importante que quiero esta mañana compartirte es que, mira, la gracia no es un tema que se pueda definir o solamente explicar a través de la teoría. Es indispensable que tú la experimentes. Necesitas vivirla, necesitas recibirla.
necesitas experimentarla. Pablo la recibió de una forma poderosísima. Él iba camino a Damasco y en ese camino Jesús, en un rayo de luz que lo dejó cegado y ciego durante varios días, fue algo traumático para Pablo. Y nuestro encuentro con la gracia de Dios puede ser diferente, puede ser muy intenso, muy súbito, o puede ser paulatino, pero lo importante es que podamos conocer y la puedas experimentar. Que tú digas, llegues a la conclusión de que Dios me ama, Dios me perdonó, yo no merecía este buen trato, pero lo recibí, gracias a Dios. Y Pablo lo recibió de una forma tan poderosa que cambió su nombre, cambió su propósito de vida, cambió su forma de ver la vida. Eso es lo que hace la gracia de Dios en las personas. No es un conocimiento, no es solo una doctrina, es algo que debes vivir y experimentar de manera personal. Otra cosa, la gracia, amigos y hermanos, es la manera, es la muestra de que Dios nos ama. Es decir, es la muestra de que Dios te ama a ti, que me estás escuchando y me estás viendo. Y recalco esto porque no es lo mismo decir Dios nos ama a decir Dios me ama. Cuando lo tomas de una forma profundamente personal, las cosas son distintas. Fíjate lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13, versículo 4. Vamos a leer 1 Corintios 13, versículo 4, lo que dice el apóstol Pablo. Escucha, por favor, vamos a leer del 4 al 7. Escucha, por favor, dice la Biblia. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, sufrirlo, soportarlo todo. Fíjense qué escritura tan poderosa, eh, y habla de la forma en que Dios ama. La forma en que nosotros amamos es generalmente muy condicional. Es decir, yo te amo, pero si me fallas, puede que te ame menos. Yo te amo, pero si me traicionas, puede que incluso deje de amarte. Hoy te amo mucho, pero en algunos años no lo sé, porque nadie puede prometer eso. Esa es la forma en que las personas generalmente amamos, una forma imperfecta, limitada por nuestra naturaleza. Pero esta escritura nos enseña cómo es el amor de Dios, cómo es la gracia de Dios. Imagínate cómo te sentirías si tú tuvieras la certeza de que Dios te ama a un punto en que te va a soportar todo, en que te va a tratar con bondad, en que no va a ser presumido contigo, en que no va a ser contigo ni grosero ni egoísta, en que no se va a enojar, en que no te va a guardar rencor. Imagínate esto, tener la certeza de que Dios no te va a guardar rencor, de que cuando tú sufras una injusticia, Él no se va a alegrar, de que cuando te vaya mal, no se va a alegrar, de que está dispuesto a sufrir por ti, a creer por ti, a esperar por ti, a soportar por ti. Esto es un ejemplo del amor de Dios y que se muestra sobre todo a través de Jesucristo. Yo te animo a que conozcas ese amor. Uno puede pensar que ama, pero la realidad es que no lo es. No conocemos lo que es amor hasta que no sabemos el amor de Dios y de Jesucristo. Otra cosa, la gracia de Dios te da la certeza de que Dios ya no te puede amar más, de que ya no te puede amar menos. Quiero explicarme en eso. Se trata más bien de que Dios ya te ama de una forma incondicional. Es decir, nosotros generalmente buscamos la aprobación de otras personas. Si queremos que alguien nos ame mucho, tratamos de amarlo y de corresponderle. Pero como te decía hace rato, si le fallamos o si esa persona nos falla, puede que ya el amor no sea el mismo. Bueno, el amor de Dios no se mueve. Él ya te ama tanto como podría amarte. Si tú vas a la iglesia de manera puntual, a todas tus reuniones virtuales, no significa que por eso te va a amar más. Oye, y por el contrario, como tú faltaste una reunión virtual, ya te voy a amar menos. El amor de Dios no es así, es inamovible. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, del 38 al 39, dice la Biblia. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro,
ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta escritura, en esta escritura Pablo nos dice, oye, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. A menos, por supuesto, que nosotros perdamos ese amor hacia Él. Entonces, esta es una promesa y una certeza que esta mañana esta escritura nos comparte, de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Cómo cambiaría tu vida si hoy te sintieras amado de esa manera? Qué poderoso, ¿verdad? Vamos a ver ahora los resultados. ¿Qué poder puede tener en tu vida el poder, la gracia de Dios? Aquí yo puse una imagen de un hongo nuclear, una explosión poderosa. No sé si tú has llegado a ver videos incluso de cómo es una explosión nuclear y todo lo que ocurre alrededor de donde cae una bomba atómica. Eh, si has llegado a ver videos, se ve cómo los árboles son arrasados, cómo los edificios quedan en ruinas, cómo todo es quemado, cómo todo es consumido. Bueno, yo a veces asocio la gracia de Dios, cuando uno siente la gracia de Dios, con ese poder, como algo que arrasa con mis excusas, con mis pretextos, con mi falta de fe, con mi pecado, con mis dudas. Así veo la gracia de Dios, ese poder con el arma más poderosa que tiene Dios para conquistar nuestro corazón. Y es lo único que nos puede transformar de forma poderosa y constructiva. Muchas veces podemos querer hacer cambios positivos incluso, pero movidos por motivos distintos. A lo mejor queremos cambiar para gustarle o agradarle a otra persona. A lo mejor cambiamos porque tenemos miedo pues, de las consecuencias que pueden traer nuestros malos hábitos o nuestros pecados. Pero la verdad es que lo que Dios busca es que podamos ser cambiados por su gracia y por su perdón. Podemos cambiar por fuera, pero lo importante es cambiar por dentro. Los cambios externos, que son reales, pueden ser temporales, pueden durar muy poquito y pueden llegar a cansarnos mucho. Yo te puedo decir que es el amor de Dios el que te puede transformar de formas más profundas. Y esto es algo que hay que hacer de manera constante. A lo mejor tú puedes experimentar la gracia de Dios una vez de una forma muy poderosa y después podemos olvidarlo. Y por eso es importante que sea una búsqueda constante en tu vida, que tú busques renovar ese amor a Dios, que tú busques renovar ese sentimiento de que Dios te ama profundamente. Otras cosas que da poder a la gracia es que nos libera. Fíjate, nos libera porque cuando una persona experimenta la gracia, ya no busca, se siente libre, ya no busca afanosamente o con un afán de agradar a otras personas o de agradar a Dios porque sabe que Dios lo ama y por eso se siente liberado de esa carga. Y una vez liberado es que queremos hacer lo correcto, anhelamos hacer el bien. A eso me refiero cuando hablo de que la gracia de Dios también te puede liberar. Y te puede liberar no solo de eso, también te puede liberar de la falta de gozo, puede liberar de algún pecado, de algún hábito, de algún mal sentimiento. Todo eso puede hacer la gracia de Dios. Finalmente, es un hecho, la gracia nos salva. No nos va a salvar lo que hacemos, nuestros méritos. Nos va a salvar la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Si de algo podemos presumir en el mejor de los sentidos, no es de cuán buenos somos, sino de cuán bueno es Dios, de cómo Él nos perdona, de cómo Él nos sana, de cómo Él transforma nuestras vidas. Y eso es lo que nos salva, es la gracia de Dios. Podemos llegar a conocer muchas otras cosas, muchos otros temas, muchas doctrinas, pero si conocemos la gracia de Dios, con eso es suficiente para poder transformar nuestras vidas y alcanzar la salvación. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Nos vemos en la próxima semana. Gracias y que tengas un gran día.